Hola, ¿cómo están? Promo 2020, tercer curso de la media. Culminan este año el ciclo de bachillerato, reciben sus títulos, sus certificados de estudios para proseguir otros estudios que ustedes deseen hacer y esperemos que sean los superiores, los universitarios, los técnicos superiores, ¿sí? Las mejores opciones para ustedes, pero para ello tienen que concluir este año, este ciclo de bachillerato. Ya está con nosotros la profe Jacqueline para desarrollar un contenido, una capacidad más de lengua castellana y literatura. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe Nilsa, muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Mis chicos del tercero, ¿cómo están? Sé que están trabajando mucho, que tienen mucha fuerza, la mejor buena onda para ustedes, haciendo el proyecto, cerrando las materias y por supuesto preparándose para la facu. Felicidades por esta semana y mucha garra para todo lo que están haciendo. Queremos enviarle un saludo a Rodri también, que se mejore. Muy bien, el profe Rodrigo que apoya todos los días este proceso desde el vamos. Sobre todo gratitud, felicitaciones y pronta recuperación. Arrancamos entonces con el tema de hoy, en el tercer año, la capacidad. Analiza obras literarias narrativas desde perspectivas críticas de análisis. Los indicadores: identifica el género de la obra, elabora el argumento del texto, reconoce los elementos de la narración, distingue la crítica sociológica en el texto. Vamos a trabajar hoy con el autor y el narrador. El tema, la narración literaria, autor y narrador. Aquí tenemos un texto que ustedes lo van a leer en sus casas, donde es un fragmento de una obra de Augusto Roabasto, Hijo de Hombre, donde detalla una obra fantástica, donde detalla la vida de sus personajes después del gobierno del doctor Francia, ¿verdad? Entonces una obra fantástica que yo les recomiendo que lean el libro, siempre leo con mis alumnos del tercero. Entonces tenemos acá elementos importantísimos para lo que es la narración y el narrador. Analizamos. La obra que leímos es de un género épico narrativo porque escribimos en prosa. Subgénero es una novela fantástica. Los personajes: Macario Francia, quien era el hijo de un esclavo del doctor Francia, que iba relatando algunos sucesos que vivió durante el gobierno del doctor Francia. Esos fueron los elementos que tomó Augusto Roabasto para escribir esta obra. Y los niños del pueblo, porque Macario se volvió como el ciruja del pueblo. Entonces era como el que no tenía viviendas y los niños se burlaban de él, pero era un gran contador de historias. Tenés que leer, no sé si leíste Hijo de Hombre. ¿Sabes que no pude leer, profe? Tengo que leer. Tengo que ser para honesta. Conocer a Macario. El espacio. Generalmente durante la obra los autores dan elementos para saber qué espacio. Era un pueblo en Itapé, porque describe el lugar. El tiempo. El escritor y el narrador da los elementos para saber que era en el pasado, durante el gobierno del doctor Francia, desde 1814 a 1840. Más o menos nos ubicamos en esa época. El autor, Augusto Roabasto, siempre es importante poner la nacionalidad, paraguayo. Punto de vista del narrador. En el fragmento que presentamos, que vas a leer en tu casa, tenemos el autoritarismo y la dureza del dictador. Refleja este capítulo de esta novela. Entonces es importante completar esta ficha cuando vamos a analizar. Es importante tener todos estos elementos. El autor y el narrador. Hay una diferencia entre autor y narrador. El autor es la persona que escribe el texto, por lo tanto es un ser real que existe. En este sentido, es el creador del relato que tú vas a leer y puedes identificarlo, pues su nombre debiera aparecer en la portada del libro. Además, crea distintas entidades que verás en el texto. Una de ellas es el narrador. ¿Y qué es el narrador? ¿Quién es el narrador? El narrador es un ser ficticio que es creado por el autor para que cuente la historia. En consecuencia, el narrador no existe en la realidad, a pesar de que sea la voz que nos permitirá conocer el relato y los acontecimientos que suceden en él. El autor tiene un estilo de escribir. A veces él se mantiene fuera de la historia, pero conoce toda la historia. A veces es protagonista, se incluye en la historia. O a veces es un gran conocedor, pero se mantiene al margen. Entonces, ¿quién hace ese juego, esa voz? El narrador. El narrador. Entonces, el narrador es un ser creado por el propio escritor.
Tenemos los tipos de narradores. Tenemos el narrador omnisciente. El problema es totalmente externo a él debido a que este no se relaciona de ninguna manera con los personajes que se describen en la historia. Sin embargo, conoce todo el escenario y toda la problemática. Es el caso de Hijo de Hombre. Hijo de Hombre no conoció a Macario, pero sí conoce toda la historia, se mantiene al margen. Cuando el narrador es en primera persona, el problema interno normalmente tiene mucho que ver con él, pues en este caso el narrador es el mismo protagonista. Es cuando el narrador o el escritor narra su propia historia, su propia vida, yo, nosotros. Cuando el narrador es en tercera persona, el problema puede afectar de forma indirecta al narrador, debido a que tiene participación en la obra, pero no es el protagonista, aparece como testigo. Entonces como que juega. De repente no soy yo y de repente es como que entra otra vez. Este tema es súper importante y generalmente se desarrolla desde el 8º grado, ¿verdad? Pero en el tercero ya tenemos que fijar, porque hay una ficha donde tenemos que ubicar, ¿verdad?, al narrador. El narrador omnisciente, quien es el que todo lo sabe. El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensa y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones y planes. Este mismo ejemplo está en el plan que vos utilizaste. Entonces, el narrador omnisciente es aquel que conoce toda la historia, pero no se involucra. El narrador primera persona, narrador protagonista. El narrador es también el protagonista de la historia, hace una autobiografía. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Me niego a corresponder a representar el papel de esposa. Me niego. Es como está que en primera persona. Está en primera persona. Entonces es un narrador. El ejemplo también lo tenés vos en la planificación. Después está el narrador personaje secundario. El narrador es un testigo que ha asistido en el desarrollo de los hechos. Él conoce la historia, participó, o sea, conoció la historia, pero no se involucra, no participó directamente, y está en el ejemplo. Hace muchos años tuvo un amigo, entonces va contando la historia del otro amigo, pero en realidad es su historia también. Tenemos el narrador segunda persona. Es uno de los narradores menos usados en textos de ficción. Sin embargo, puede ser un elemento estupendo para lograr que el lector se sienta parte de la historia que le estamos utilizando. Tú, te, ti. Y emplea verbos en segunda persona, muy pocas veces, pero generalmente tú. Y tú estás. Y de repente hace un juego con nosotros. De terror psicológico, amor y de misterio. Generalmente lo de amor, misterio y las novelas psicológicas utilizan y trabajan en segunda persona, donde se involucra, sale y entra. Y está el ejemplo que también lo van a analizar en su material. Estructura de la narración. Tenemos la introducción, el nudo y el desenlace. La estructura de la narración puede ser lineal, cuando la narración sigue el orden cronológico. Inicia normalmente el nudo y el final. Y después tenemos el estilo quebrado, cuando está de orden cronológico. A veces es como que no entendemos una película, no entendemos una obra. ¿Por qué? Porque está en un sentido quebrado. Está en un sentido quebrado. Mezclado, ¿eh? Sí, entonces inicia con el final, inicia con el problema. Entonces es el estilo del escritor propiamente. La crítica sociológica. Los géneros literarios, cuando uno escribe una obra, es realmente porque quiere transmitir un mensaje. Entonces el lector debe interpretar eso. Hace un comentario, tiene una proyección social, la historia, el punto de vista del narrador, del escritor, del autor. Está muy relacionado con la cultura y siempre es una denuncia de una situación. Entonces, profe Nilsa, estos son los elementos que vamos a trabajar con los chicos del tercero, donde vas a trabajar con un texto. Y cerramos con una frase. Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más. A vos que estás en el tercero, que lo estás intentando. Gracias, profe. Gracias, chicos, por estar allí. Completen sus ejercitarios, las fichas, envíenle a sus profes. Eso suma puntos para tu nota en esta disciplina, para tu promoción, por supuesto. Te envío un fuerte abrazo. Felicitaciones ya por toda esta semana de celebración de la juventud. Nos vemos muy pronto. Something said in the bed.
I've been thinking about, you've been something unreal.